datos NoSQL, que acá comparto mi pantalla. Todo esto tendrán cuando logre resolver el problema que tengo para acceder. Así que no se hagan problema, que esto lo van a tener. De alguna forma lo vamos a solucionar. Al campus y todo, no saben qué es lo que le pasa. Bueno. Base de datos NoSQL. Diferenciamos bases de datos orientadas a bases de datos relacionales, las más comunes, las más utilizadas en la industria. En las empresas, las bases de datos relacionales son el pan de cada día. Tienen un motor de consultas integrado que es de SQL. Ya sabemos que cuanto más vamos a saber de SQL, mejor nos va a ir. Siempre vamos a tener en un examen para entrar a cualquier trabajo, parte de esto va a ser trabajar con SQL. Bien, continuamos. ¿Qué tenemos? ¿Qué son las bases de datos no SQL? Lo que habíamos dicho rápidamente, que el no SQL era todo lo que no tenía específicamente estructura tabular. Cuando era una tabla, lo que nosotros nos convendría guardarlo es en las bases de datos relacionales, que era lo que habitualmente se utiliza. Por el advenimiento de nuevos formatos y la masificación de nuevos formatos de almacenamiento, esto está muy relacionado con Internet y las redes sociales y todos los tipos de datos distintos que empezaron a surgir masivamente. Esto no quiere decir que se inventaron estas bases de datos no SQL por ese motivo, pero fue un espaldarazo bastante grande para tener eso. Así que ahí estamos. Y es una buena forma de relacionarlo. Entonces, un concepto que tenemos que entender y que es muy importante. Nosotros cuando tenemos datos que no son textos cortos o números o valores binarios, las bases de datos relacionales no son la mejor opción. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que no los puede guardar, sí los puede guardar, pero no es la mejor opción. Es lenta, en definitiva, no fueron entrenados, no fueron creadas para eso, simplemente se utilizan, fueron puestas extensiones, es decir, se le agregaron parches. Entonces ahí viene el enfoque de no SQL, no solo SQL, que es la forma de llamarlo, o no SQL, para que entendamos que eso es una situación que no necesariamente vamos a poder evitar en nuestra vida profesional. Vamos a tener contacto con las bases de datos no SQL. Y estas están orientadas a guardar distintos tipos de datos de manera muy específica, con lo cual se abre todo un abanico de posibilidades con respecto a las bases de datos relacionales. En las bases de datos relacionales, lo que nos pasa es que teníamos todas tablas. Después, la diferencia entre los motores de base de datos tendían a ser cuestiones menores. Por otro lado,
estas bases de datos NoSQL se especifican o se especializan en situaciones, en tipos de datos y vamos a tener muchísimas estructuras. Bueno, el modelo relacional que habíamos dicho, las principales características de las non-SQL. Escalabilidad horizontal, o sea, son muy escalables per se y altamente flexibles. Y son inherentemente distribuidas, ¿no? Entonces son tolerantes a fallos. Esas son 3 de las 4 características y tiene un rendimiento específico, pero las primeras, escalabilidad horizontal, esto de decir, bueno, agrego algo más y ya está. Agrego un poco y ya está. Y me desentiendo, ahí no tengo ningún inconveniente. El esquema flexible es, ¿se acuerdan que habíamos nombrado que teníamos las formas normales y con eso tenemos que trabajar en las bases de datos relacionales? Acá, no, eso no pasa. Ahí acá no tenemos esa obligación. Los esquemas de cómo se guardan así son mucho más flexibles y permiten un desarrollo mucho más ágil. Y como son distribuidas, siempre se piensan de manera distribuida, y esto está muy relacionado con esa escalabilidad horizontal que tienen, permiten que sean tolerantes a fallos. Así que ahí está un conjunto de pasos que debemos entender. Bueno, fíjense que hay bases de datos que son simplemente una tupla, 2 valores en memoria. Bueno, hay un teorema que teníamos que recordar, que es el teorema CAP, que es consistencia, disponibilidad y tolerancia, por sus siglas en inglés. La consistencia es fundamental este concepto porque dice, aunque sea distribuido el modelo, todos los clientes ven el mismo dato al mismo tiempo. No importa que estén actualizando, todos lo ven al mismo tiempo. Disponibilidad, cuando un cliente o cuando un usuario accede a una base de datos, el que responde es el nodo que tiene mayor disponibilidad. Bueno, y la tolerancia a la partición, ¿no? No importa que se comunique, se corte la comunicación entre los nodos, cuando el nodo levanta de vuelta, automáticamente se estabiliza e intercambia la información que necesita. Así que ahí tenemos algunas de las características con las cuales nos tenemos que manejar. En el modelo relacional existe el concepto de ACID, que es que las transacciones sean atómicas para mantener todo que las transacciones existan en el mercado sin ningún inconveniente. Por otro lado, el otro punto que tenemos que entender. Profe, disculpe un momento, tengo una duda con respecto a algo que charlamos recién. Vale. Sobre el tema de las premisas de high availability y tolerancia a la partición y escalado horizontal, me suena mucho a conceptos que también se usan en entornos de cloud. Exactamente, porque todos nacieron de la mano. Claro, eso te iba a consultar. O sea, es como que las bases de datos no relacionales es como que nacen
ya para mí. Exactamente, lo has entendido perfectamente. Ah, ok, ok. Porque lo que tienen es, ellas nacen con esto Ok, del mundo del cloud computing y se relacionan con el mundo del cloud computing desde el momento cero. mm, Y tener arquitecturas híbridas, ¿qué quiero decir arquitecturas híbridas? Tener un nodo local más nodos en la nube y que ni siquiera sepamos dónde están, es una arquitectura común. ujú, Otra de las cosas que pasa habitualmente en este mundo es que vos ya contratás un servicio como software as a services y te conectás a la base de datos en la nube. claro. Cosa que las bases de datos relacionales, al no nacer con este concepto, hoy por hoy sí, pero tuvieron que al traspasar un, un camino y unos cuantos escollos por parte de las empresas que estas bases de datos no tuvieron. Pero es exactamente lo mismo que el cloud computing. Va todo de la mano. Lo tendrías que entender como uno solo. Ujú. Bueno, Así que, pues, bárbaro. Sí, era correcto eso. Eh, entonces, eh, nosotros tenemos el concepto de la adaptación a las particiones, ¿no? Los modelos de consistencia, ¿no? Porque uno tiene que mantener la consistencia de datos, la consistencia referencial. Eso que va a hacer que podamos trabajar constantemente. Bueno, y acá es lo que algunos de los tipos de datos, que son estas cuatro tipos de base de datos, que es clave valor, entiéndanlo como un conjunto de bases de datos que principalmente fueron creadas para estar en memoria. ¿Mm? ¿Qué quiero decir? Son tuplas de datos, un índice y un valor, muy pequeñas y para que sean extremadamente veloces, escalables y muy simples de operar. Redis y DynamoDB son las principales. Memcache en un tiempo crecía, y bueno, hoy tenemos Dynamo y Redis como las principales. Las documentales, que está MongoDB y CouchDB, ahora vamos a hacer un punto aparte en esto, son documentales. ¿Qué es documentales? Tienen la estructura de JSON y BSON, que es un JSON binario. Eso es lo que permite guardar documentos de cualquier tipo, pero trabajándolo con una estructura siempre fija, y ahí está el gran secreto, ¿no? Trabajamos con una estructura como si fuera JSON, que es el BSON, ¿no? Es binario, pero lo que tiene es que ya te olvidás de lo que está dentro. Vos trabajás con esa estructura básica que tiene el JSON. Y acá podés poner cualquier tipo de documento adentro de esa estructura, lo que se te ocurra, un documento Word, una imagen, un PDF, un XML, un mail, un programa, eh, un video, lo que ustedes quieran. Y acá, ¿cuál era el concepto eh, de MongoDB y CouchDB? El grado de implementación de granularidad que hemos tenido en esta base de datos NoSQL
ha llegado a tal grado que, por ejemplo, uno tiene que pensar cuál va a ser la operación principal que va a hacer cuando esté en producción esa base de datos. O sea, ya no alcanza solamente en decir, bueno, voy a trabajar con eh, documentos. Entonces, cualquiera de las que se enrola en el modelo documental me sirve. No. A su vez hay una subdivisión, que es, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, MongoDB es una base de datos documental, pero que sirve medianamente bien para cualquier operación. Cuando digo cualquier operación es consultas, inserts, updates, medianamente bien para cualquier tipo de estas operaciones genéricas que puedo hacer en una base de datos. Pero por otro lado, si yo tengo una base de datos donde primordialmente tengo que hacer consultas, y las consultas son similares. Cuando digo similares, no estoy diciendo la misma consulta, no. Puede tener parámetros distintos. Se lo extrapolo a una consulta de SQL. Estoy haciendo consulta de clientes, bárbaro, hasta ahí no tengo ningún problema, consulta de clientes, pero lo que me cambian los clientes que estoy consultando. Pero la consulta es de clientes, ¿entienden? Un día voy a consultar a Juan, otro día voy a consultar a María, otro día voy a consultar a Pedro, lo que sea. Pero la consulta es en ese estilo, es de clientes. Couch fue creado para eso, CouchDB. Entonces es muy óptima para ese tipo de tareas, donde tengo consultas que van a cambiar el resultado indudablemente, pero son medianamente similares. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener muy en cuenta al momento de elegir una base de datos documental. Después tenemos la de columna ancha, que lo que quiere decir cuando ven columna ancha, que tengo muchas columnas y filas, pero que tienen principalmente una escalabilidad horizontal para que puedan están orientadas principalmente para hacer actualizaciones masivas. Lo que tienen que entender que arma estructuras de columnas que no son las tablas como nosotros las entendemos, sino que tienen índices y puede tener en una misma tabla múltiples registros, en todas esas columnas almacenadas pueden tener múltiples registros. Lo que nosotros en primera instancia debemos entender es que está optimizado para escrituras, Cassandra, HBase, también para hacer lecturas, ¿no? Pero esto fue pensado primordialmente para lectura. ¿Está? Eso es lo que ustedes tienen que entender y es el concepto que se tienen que llevar cuando tienen que elegir una base de datos. En una primera instancia no se enfoquen en el grano fino de la estructura interna, de cómo lo hace, los algoritmos, está muy bien. Cada uno de ustedes, según su carrera y su profesión, van a poder ir profundizando esos temas en función de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? O lo que les toque en su carrera profesional. Lo que yo les digo es entiendan la esencia
de las bases de datos NoSQL. Escalables, como bien decía nuestra compañera recién, muy alineadas con el cloud computing, extremadamente flexibles, puedo guardar cualquier cosa, pero lo único que yo tengo que tener en cuenta siempre cuando elijo una base de datos de este estilo es decir, por dónde voy a ir. El por dónde voy a ir significa que tengo que tomar la decisión de, ¿voy para una base de datos en memoria? Porque tengo tuplas, tengo bases de datos documentales. ¿Qué tengo? ¿Mm? Tengo actualizaciones masivas, tengo que entender esa esencia de la aplicación que tengo que desarrollar para tomar la decisión de qué base de datos voy a utilizar NoSQL. Es muy importante entender eso. Y la última familia es la de grafos, que grafos son la forma en que voy a utilizar Neo4j, sería la base de datos más utilizada en este caso, y el concepto es cuando hay datos que están altamente interconectados. Traducción de altamente interconectados, si yo tendría que hacer una aplicación de logística y tengo que guardar direcciones y tengo que calcular las trayectorias de los camiones que tengo que enviar, las calles, todo eso es un conjunto de datos altamente interconectado. Ahí surge el concepto de base de datos orientada a grafos. Es más, todos nosotros lo utilizamos cuando agarramos a Google Maps y decimos, estoy acá, ¿cómo hago para ir hasta acá? Bueno, eso que digo, ¿cómo hago de ir de acá hasta acá? Es una base de datos orientada a grafos, lo que me permite hacer los cálculos tan rápido para hacer todo el itinerario. Base de datos orientada a grafos. Bueno, acá lo que habíamos visto era principalmente el concepto de una pequeña descripción de lo que son los clave de valor, que eran las tuplas, los modelos que teníamos adelante, para que lo vayan pudiendo ver, lo que es la columna ancha, ¿eh? Ahí tenemos, se organiza en familia de columnas, el concepto interesante para las bases de datos de columna ancha que se organizan en tipos de columnas. Cada fila tiene distintas columnas, es interesante entender que esto nos permite hacer una carga rápidamente de distintos valores. Y el único punto que tienen que entender con las bases de datos que tienen muchas columnas, que no es lo mismo. Deben entender esa diferenciación. Hay un concepto distinto ahí. Bueno, ¿cuáles son la comparación entre datos de columna ancha y datos columnares, ¿no? Ahí está. Tienen una pequeña referencia y tienen datos, lo que son los datos orientados a grafos. Algo interesante que las bases orientadas a grafos que que vale la pena. Estos dos campos
análisis de redes sociales, ¿vieron? Cuando está relacionado con todos estos actores de las redes sociales, en consecuencia sacamos que este es un influencer, y las optimizaciones de ruta es lo más común. Pero hay dos campos en los cuales es muy interesante eh, que lo tengan en cuenta, que son los motores de recomendaciones. Muchas veces trabajan con bases de datos orientadas a grafo. ¿Por qué? Porque tienen internamente guardado cada usuario sus intereses, historiales, productos o lo que haya hecho. Entonces es muy fácil comparar a otros usuarios que tengan historiales similares. Entonces, una de las cosas que se hace muchas veces en los motores de recomendaciones, se van cargando la historia de de las compras, de todo lo que fue haciendo, pero en una base de datos orientada a grafos. Entonces, después, cuando me viene un cliente para hacer una recomendación, yo rápidamente, con una consulta muy simple, puedo extraer lo que le he mostrado, lo historial de otras personas para presentarle la información a, al usuario o al cliente en cuestión. ¿Por qué hago esto? Porque prefiero hacer los cálculos de antemano y dejarlo almacenado que tenerlo que hacer en tiempo real. Y otra forma, que es muy interesante, la detección de fraude. Y esto es el mismo caso que el análisis de redes sociales. Aunque ustedes no lo crean, eh, es el mismo concepto. ¿Mm? ¿Cómo están relacionados los datos? ¿Cuáles son los caminos críticos? Y con lo de las rutas, porque es como definir una ruta. Que piénsenlo desde este punto de vista. Estoy definiendo una ruta para saber si hay un fraude o no. Entonces, hace esto, fue de acá hasta acá, de acá fue hasta este punto, de este punto fue hasta este punto. Bueno, estoy viendo que tiene un patrón muy similar a lo que sería un, un fraude. Entonces doy la alerta. Bueno, todo eso es lo que ustedes tienen que entender. Bien, ahí lo tienen. Bueno, Neo4j es como la base de datos más utilizada en eso. Bien, el concepto de los microservicios siempre tienen que entender que el concepto de microservicios es muy utilizado para trabajar, bueno, y acá hay unas conclusiones del SQL. Pero bueno, eh, hasta acá debemos refrescar los conceptos con los cuales nos estamos manejando. ¿Alguna duda con esto del SQL? No, bárbaro. Bueno, chicos, se me terminó el agua del mate. Hacemos 10 minutos de break, ensillamos el mate y continuamos. Dale, profe. Hacia Rocío. Ahora tenemos que ver una familia más de base de datos enroladas dentro de la NoSQL, que son las bases de datos vectoriales. ¿Qué son las bases de datos vectoriales? Bueno, bases de datos que almacenan información de manera de vectores. Y estos vectores después pueden ser recuperados de una manera mucho más rápida y más sencilla. El punto que tenemos que entender acá
está muy relacionado a los grandes modelos de lenguaje y a una derivación de ellos que son los RAC, que son los sistemas de preguntas y respuestas basados en grandes modelos de lenguaje, que contienen dos, dos pasos, ¿no? Que realizan, que son dos pasos con los cuales uno tiene que trabajar. En primer lugar, tiene que manejarse con la extracción de información correcta. Acá es donde tiene que ver mucho la teoría de extracción de la información. Y todo eso va a un gran modelo de lenguaje y esto nos devuelve una respuesta al estilo que estamos acostumbrados a los modelos, al ChatGPT, por ejemplo. Pero es un tipo específico de base de datos, ¿no? Las vectoriales. Acá tenemos una breve introducción a lo que, por qué se utilizan. Es para determinado conjunto de datos, si yo puedo generar estos vectores, que sean densos los vectores, o sea, que tengan poca cantidad de valores nulos o ceros, y además los puedo transformar de la misma longitud, lo que me va a pasar a mí es que voy a tener una forma de recuperarlo, de recuperar datos similares de una manera muy rápida, ¿no? Esta es una de las principales características que tienen la base de datos vectoriales, es que puedo recuperar información de manera muy rápida. Y si además tiene todas las ventajas de el escalamiento horizontal, la consistencia, la que siempre me está respondiendo, yo obtengo una aplicación que me va a resolver bastantes problemas de una manera muy simple. Entonces, embeddings vectoriales. Los embeddings lo que hace es lo siguiente. Nosotros cuando trabajamos con, voy a dar un pequeño repaso de lo que es los grandes modelos de lenguaje y su antecesor, lo que primero nos permitió llegar a este punto. Históricamente, el procesamiento del lenguaje natural tenía una limitante. ¿Cuál era la limitante que tenía esto? Es lo siguiente. El problema que tienen los grandes modelos de lenguaje, disculpen, los grandes modelos, lo que tiene el procesamiento del lenguaje natural era que se le estaba dando mucha importancia a los datos en sí. ¿Qué quiero decir? A las palabras. Las palabras las llamamos tokens y esos tokens lo que tenemos es cada una de las palabras se las ordenaba de una forma. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos para trabajar, ¿se acuerdan de los vectores que acabamos de decir? Es que, el habla, el lenguaje, no tiene una estructura de tabla o de dimensiones fijas. No tiene eso, sino que simplemente tiene una cuestión inherentemente de que no sabemos cuánto mide una palabra, una oración, no tenemos esos problemas. Entonces, se había hecho un método que se llamaba el original bolsa de palabras, Bag of Word, que lo que intentaba hacer era llevar esas palabras a esas oraciones, a una estructura de tabla
en la cual lo que terminábamos teniendo eran tablas no densas, porque había muchísimos valores en cero, pero servía hasta cierto punto para resolver lo que nosotros necesitábamos resolver, que era simplemente categorizar texto. Bien, anduvo durante muchísimos años esto y se lo consideraba de una manera correcta. El punto, el punto que tenemos acá es que en un momento lo que nos sucede es que alguien se da cuenta que es más importante el contexto de la palabra que la palabra en sí. Acá surge el modelo BERT, donde como que el que explota, ¿no? Ya había algunos algoritmos que empezaban a jugar con esto, pero viene el modelo de BERT, que lo hace Google, en el cual lo más importante se dan cuenta que es el contexto de la palabra. Si yo tengo, cuando digo contexto, las palabras que tengo a derecha y las palabras que tengo a izquierda. Si yo tengo dos oraciones y estoy analizando ambas y tengo una palabra, un token que no reconozco, que no lo conozco, lo que a mí me importa es, si yo tengo a derecha e izquierda las mismas palabras o similares, con un alto grado de similitud, yo puedo inferir que la palabra esta que yo no conocía en una de las oraciones era la palabra que es un sinónimo, un cuasi sinónimo de la palabra que sí conozco en la otra oración. Esta es una explicación bien simple de, de este concepto de contexto. Bien, esto dio un espaldarazo muy grande a estos modelos. Y de acá es donde surge el concepto de embeddings. Es tener estas estructuras de distancia similar donde estos vectores, por ejemplo, la palabra gato que estamos acá arrancaría así el embedding, donde yo tengo un conjunto de valores a derecha y izquierda similares. Entonces lo tendría en contextos similares y es por eso que yo los podría categorizar como cosas que se parecen. Un embedding no termina de ser un vector denso donde mediante un cálculo se ha modificado las palabras, se lo ha llevado a números y representa una parte del texto. Ahí es el concepto de embeddings. Entonces, esos embeddings lo que nos permiten es almacenar datos en vectores. Y ahí está la relación con las bases de datos vectoriales. Es por eso que se utilizan en el mundo de los grandes modelos de lenguaje en general y específicamente en los RAC, que son los sistemas que combinan las técnicas de preguntas y respuestas y por otro lado las técnicas de generativas que vemos en ChatGPT. Ahí tenemos la combinación de los dos mundos y es con lo que uno va a empezar a trabajar. Bien, estos conceptos los tenemos que tener medianamente claros. ¿Y por qué se utilizan? Bueno, porque yo tengo algo que se llaman embeddings vectoriales, que son, los embeddings son vectores, y eso implica que puedo tener los contextos, todo es algo de este estilo. La única diferencia que esos vectores que yo tengo son todos de la misma longitud y están calculados en función de estos contextos que yo quiero.
Y es por eso que yo puedo ver reina y rey que sean similares. ¿Por qué? Porque lo voy a tener en espacios muy cercanos de vectores porque tengo contextos similares. No es que tengo que hacer nada extraño. Al dejar de pensar en la palabra rey y reina o rey y automóvil, lo que yo estoy viendo son los contextos en los que se crean o se utilizan la palabra rey y los contextos que se utiliza la palabra reina. Y automáticamente, como son similares, el vector me va a quedar en un espacio vectorial cercano y voy a poder encontrar que están relacionados. Esta es una propiedad geométrica de similitud de los vectores, no tiene ningún secreto, pero queda relacionado por estos chunks, que vamos a ver si uno se tendría que meter, lo que se llama esos pedazos de texto, no se cortan dos palabras, no, se cortan, se definen de cuánto es la longitud y se va haciendo los pedazos de texto similares, se va cortando en chunks y van quedando, que es un conjunto de tokens, es decir, un conjunto de palabras de similar longitud y ahí obtenemos ese resultado. Bueno. Una consulta, profe, con respecto a este tipo de bases de datos. ¿Los elementos quedan cercanos por contexto porque quedan de alguna forma ordenados o esta base está optimizada para calcular distancias? Eso es lo que te calculan es la distancia. Internamente también están guardados con un cierto orden, pero lo que se hace, el motor cuando accede, como nosotros en las bases de datos tenemos los bitrip, el algoritmo bitrip que te había mencionado, acá tenemos una estructura de cálculo del coseno para entre dos vectores ver cuáles son los que más se parecen. Ah, claro, como si fuera una proyección. Exactamente. Ah, Y ahí tengo el resultado. claro. Bueno, entonces, las bases de datos vectoriales, ¿qué son con el LLM? Bueno, es la memoria, ¿no? Porque lo tengo todo ahí metido y acá está el concepto de chunks, ¿no? De indexación y la ingesta, de cómo se va diciendo. Se dividen en fragmentos el texto, que se llama chunks técnicamente, que es un conjunto de tokens. Y después eso los puedo recuperar en el espacio vectorial, ¿no? Esos fragmentos quedan indexados. Bueno, ahí tienen un poco más del detalle de, de cómo está armado internamente. Pero los pasos es, primero lo tengo que tomar e indexarlo. Para hacer esto tomo los datos en fragmentos manejables, se llama, que es un chunk. El fragmento manejable tiene una trampa. El fragmento manejable no es que porque lo puedo manejar en memoria, no. Cuando yo hablo de fragmento manejable, de lo que estoy hablando es de la característica que tiene este modelo de cortarlos en segmentos para que estos segmentos sean todos de la misma dimensión. Lo que estoy diciendo en el fondo es, yo quiero cortar estos pedazos de texto, no me importa de lo que sea, de longitudes similares. Así los puedo tener todos ordenados y los puedo meter en vectores de misma longitud. Y así doy una respuesta a esto. Pero ese es el concepto de fragmentos manejables. Bueno, lo que hace es, cuando se hace una pregunta, se convierte, cuando yo voy a hacer una pregunta, quiero hacer un acceso, el texto que estoy accediendo, que estoy preguntando,
lo tengo que pasar a la misma estructura de vectores, tengo que utilizar el mismo método de ingesta que utilicé para almacenar los datos, para tener un vector similar. Y ese vector similar es lo que voy a ir a buscar y me va a traer K o N fragmentos relevantes indexados de mayor a menor, lo que se parece más a lo que se parece menos. Bueno, y en el sistema que estamos viendo de racks, la salida de eso va a ser un PROM aumentado, se lo llama, o sea, lo que me trajo la base de datos vectorial en función de la pregunta que hice, que tenía todo indexado en ese conjunto, en esa base de datos, lo que más se parece lo recupero y lo que yo hago por atrás es una trampa, que es agarrar y genero un PROM, pongo la pregunta, pongo la respuesta, le hago arriba, le genero un PROM aumentado, le agrego, mirá, quiero que me respondas en función de esta pregunta y la respuesta que te acabo de dar, que tenga el mismo idioma, bla, 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 el mismo lenguaje, que se exprese de manera similar. Ahí lo escribo yo, el PROM, y la respuesta que me da es el texto, simulando que uno tendría una persona que nos está contestando del otro lado, pero no lo es. Entonces, ¿cómo fue el concepto? Yo puse, no es un gran modelo de lenguaje, es un RAT, sino las preguntas y respuestas a las cuales yo quería, con las cuales yo quería trabajar, las puse en, en esta forma de indexación dentro de la base de datos vectorial. Luego generé la recuperación. La recuperación era lo que estoy preguntando, tac, lo convierto en, en un vector, en un embedding, eso lo mando a la base de datos, la base de datos me da indexado de lo que se parece más, tomo lo primero lo más cercano, asumo que esto es lo que más relacionado está con la pregunta que me están haciendo, y eso lo mando a un gran lenguaje, a un gran modelo de lenguaje. Y ese gran modelo de lenguaje me trae una respuesta. Acá tiene también un punto importante que los diferencia de los grandes modelos de lenguaje. Los grandes modelos de lenguaje, si yo tengo que hacer una diferenciación, vamos, yo me aburro de ver una pantalla en blanco, aunque sean los nombres de ustedes, quiero ver. Un punto que deben entender cuando están trabajando con grandes modelos de lenguajes y la diferencia con un RAG. Un gran modelo de lenguaje está basado en el algoritmo GPT, que es un algoritmo generativo. Es lo que se denomina esta nueva rama de inteligencia artificial, que se denomina inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa lo que hace es, tomó un conjunto de datos históricos, todo lo que se pudieron bajar de internet, de todo tipo de datos, lo ponen, tratan de entender la estructura, no el contenido, la estructura, bárbaro, y cuando entendieron la estructura, después vos le haces una pregunta y él trata de machar esa estructura con las estructuras que él tiene. El LLM, no estamos hablando en este momento de RAC, lo trata de machar y ese macheo que hace dice, ¿es esto lo que se parece? El patrón, no el contenido, ¿entienden? El patrón, la estructura se parece a esto, tomo un par de estructuras que se parecen, las combino y doy una solución.
y una respuesta. El truco ahí está en que, como el algoritmo entendió la estructura, ¿no?, lo que me sucede es que la respuesta debería ser correcta. Ya sabemos que no es siempre lo mismo porque tenemos algunas veces estas cuestiones de que son estructuras del tipo de las alucinaciones, ¿no?, que nos dan una respuesta que no es la correcta, ¿no?, porque está encontrando algo que no se parece y lo está tomando como similar en su estructura. Es por eso tan importante el refinamiento del prompt. Bueno, dos características importantes de los LLM es, en primera instancia, que va a buscar por estructuras y no por el contenido. Él no entiende si se lo estás preguntando en español, en inglés. Él entiende una estructura. Y lo que te devuelve es esa estructura. Bien. Y por otro lado, siempre está obligado a responder. Entonces ahí tenemos el concepto de alucinación. Ahora le han puesto un conjunto de filtros, pero que no tiene nada que ver con el modelo GPT, sino por una cuestión de seguridad. ¿Por qué? Porque en los primeros modelos, si alguien preguntaba cómo hago una bomba, por ejemplo, el modelo te lo respondía. Hoy lo único que hicieron es poner un conjunto de filtros de entrada donde nosotros, si hacemos una pregunta que no es la apropiada, lo que se hace es, te dice no puedo responder eso o algo por el estilo. Bien, esa información que yo estoy utilizando es información que siempre me va a responder el, el LLM. Esto es bueno para cuestiones generales, como las podemos utilizar laxamente. Esto. El problema es otro. ¿Mm? El problema es otro. ¿Cuál es el problema? El problema que vamos a tener acá es la cuestión de que si tenemos que hacer un sistema de preguntas y respuestas, queremos hacer un chat bien sofisticado o queremos responder a dudas de nuestros clientes o de gente que trabaja en la empresa para reparar una máquina donde las respuestas tienen que ser muy precisas, ese concepto que nosotros debemos entender es con el cual tenemos que tener mucho cuidado al momento de generar la estructura. Entonces ahí surge la idea de RAC. El RAC es la unión de dos tecnologías existentes. Una que ya tiene más de 40 años, que es Information Retrieval, la extracción de información, que es un área de procesamiento del lenguaje natural que tiene más de 40 años de existencia, donde lo que se trata de hacer es, ante un texto y una pregunta, extraer la información de manera correcta, fidedigna. Y por otro lado, los grandes modelos de lenguaje, que lo que le aportan a los sistemas de extracción de información es esa decoración de hacer ajustar la respuesta al estilo de pregunta, a la forma en que estamos preguntando, no solamente la forma coloquial se podría decir que estamos preguntando. ¿Mm? Entonces, al unir esas dos tecnologías preexistentes, surge este nuevo concepto de RAC. El RAC es unir esas dos tecnologías, es hacerlas, disculpen, hacerlas funcionar de una manera coherente. Y el subyacente de todo esto es la base de datos
vectoriales. Porque yo en mi base de datos vectorial, al margen que el LLM lo pueda usar o no, lo que yo tengo que asegurarme es que los textos y los documentos que yo incluyo dentro de mi base de datos vectorial, que es la parte de extracción de información, sean correctos y que las respuestas a determinado conjunto de preguntas también sean las apropiadas. Entonces, esa primera parte de la base de datos vectoriales está muy relacionada con los sistemas de extracción de información. Y cuando extraje la información que ya fue verificada por mí, no es un modelo de lenguaje que le puedo permitir que genere una respuesta. Yo se lo paso luego de extraer la información a un modelo de lenguaje para que ese modelo de lenguaje, con un prompt muy específico que le estoy dando, no me cambie la respuesta, sino que me la decore a una estructura que sea más afín a la persona que está haciendo la pregunta. Eso es un RAG, básicamente. Y con eso tenemos que ir entendiendo por qué se trabajan las bases de datos vectoriales. Una consulta, profe. ¿Sí? Entonces, suponiendo que se le pasan bien los datos, ¿es algo confiable? O sea, que no... Exactamente, ahí está, Luciano. Los RAG tienen que ser confiables. Porque si no, o sea, si te genera... Exactamente. no te sirve como para almacenar información. Sí. Claro, entonces, la principal característica de por qué sirven, por qué se crearon y le están dando tanta importancia a los sistemas Retrieval Augmented Generation, RAG, es el hecho de que lo que te está contestando es correcto. Claro. Uh-huh. Y usamos. Y también se van, o sea, ahora que cuando ustedes van, si estaríamos viendo un curso de RAG, van a ver que van apareciendo cada vez nuevos modelos. Entonces, ahí lo que yo les acabo de contar es lo que se llama un RAG ingenuo. ¿Entienden? ¿A qué se llama RAG ingenuo? A una estructura de RAG simple, la base, la más simple de todas, en la cual yo tomo un dato, lo transformo a un vector, hago una búsqueda dentro de mi base de datos vectorial, veo la lista de vectores que me trae y la distancia que tiene, que es otra de las características que yo puedo manejar. Yo puedo decir que si la distancia es superior a un número, en función de las pruebas que yo fui haciendo, ese número hace que diga, no, está muy alejado de lo que yo tengo y hago una respuesta del estilo, no estoy encontrando nada similar a lo que vos me decís. ¿Podrías refinar la pregunta a ver si te puedo ayudar? Esas estructuras, ¿ves ahí, Luciano? Tenés un control más cercano. Si se pasa de una determinada distancia, yo puedo decir, che, esto no se debe parecer en nada a lo que yo estoy trabajando. Así que vamos a lo que nosotros queremos trabajar con reformular la pregunta. Ahí está. Pero exactamente, Luciano, esto tiene la característica de que tiene que ser correcto. Claro, sí, no, yo porque cuando lo habías empezado a explicar, estaba pensando, viste, cuando vos le haces una consulta a alguna inteligencia artificial que muchas veces inventa. Alucina, eso técnicamente se Claro. llama alucinar. Y ya estaba pensando, claro, para un almacenamiento de datos no te sirve que te invente cosas que no. Pero claro, con esto que explicás está bien. Y después, el gran modelo de lenguaje lo único que hace es decorártelo. El patrón decorator, pattern decorator, y ya está. Por supuesto que lo que se van haciendo cada vez hay estructuras cada vez más complejas. Este es un área que está totalmente en desarrollo.
¿Y qué quiero decir en desarrollo? Bueno, estamos subiendo cada vez más y más y más capas de complejidad a estos RAC. Entonces, una de las capas de complejidad que se le aplican a RAC es, por ejemplo, asignarle un LLM para a la pregunta que vos estás haciendo, para que para llevarla a una normalización, ¿no? Le pones un prompt y vos de entre un conjunto de preguntas que te la lleve a una cierta normalización, ¿ves? Y después se la se la preguntás a la base de datos relacional y después de vuelta vuelve al LLM. Otra de las cosas que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Los chunks, esos pedazos de texto que íbamos cortando de misma longitud para crear los embeddings que terminaban siendo los vectores que íbamos a almacenar. Bueno, cada vez aparecen más formas de cortarlo, ¿no? Porque algunas de las cuestiones que se podían presentar era cortaba arbitrariamente un chunk en una longitud específica y lo que tenía al lado lo perdía el contexto, entonces ahora hay distintas técnicas que se sobreponen partes de estos chunks y determinados detalles que hacen que sean, que trate yo de mejorar el contexto. ¿Por qué? Porque lo que nos dimos cuenta en términos generales es el procesamiento del lenguaje natural, y es por eso que los grandes modelos de lenguaje funcionan tan bien, que todo es el contexto. Y ahí surge el GPT cuando ustedes leen el paper original, todo lo que necesitas es atención, es el título del paper. Y eso de que todo lo que necesitas es atención está dado en el concepto de que si vos podés procesar documentos completos, más que una parte de un documento de palabra a palabra como se hacía anteriormente, de todo un documento vos vas a poder, va a ser más fácil entender cuál es la parte más importante de ello. Entonces ahí empezás a hilar toda la estructura de cómo llegamos a este momento en la inteligencia artificial generativa y la importancia que están teniendo los RAC al momento. Porque otra de las cosas que con el advenimiento de los RAC está sucediendo es que se están dejando de lado el entrenamiento o el fine tuning de los grandes modelos de lenguaje. Hasta este surgimiento de los RAC y el crecimiento de los mismos, lo que sucedía habitualmente era lo siguiente, que vos lo que hacías era, tenías un gran modelo de lenguaje, perfecto, lo entendemos todos. Tenemos un gran modelo de lenguaje. Ok. Lo hizo otra persona, tenemos el entrenamiento heredado, lo tomamos y lo utilizamos nosotros. Pero el tomarlo nosotros tenía una implicancia. Estábamos trabajando con el texto que había seleccionado una persona que ni la conocemos y a partir de ahí estábamos utilizando eso de manera local. Bueno, entonces empezó el fine-tuning de los modelos, de los grandes modelos de lenguaje, donde nosotros le podíamos pegar un conjunto de documentos propios al entrenamiento original sin tener que realizar totalmente el entrenamiento de cero, y eso me daba una mejora en el tipo de respuestas. ¿Mm? Ahí lo tenemos. Una mejora en el tipo de respuesta. Entonces, con eso, lo que tiene que surgir es
la idea, bueno, ya anda bastante bien, le pude subir mis parámetros. Bueno, no es tan así, porque seguía alucinando. Entonces, el RAC viene a ser una cuestión superadora al fine-tuning de los grandes modelos de lenguaje, sobre todo en la empresa, donde yo necesito que las respuestas sean precisas y controladas en lo que yo necesito. Esa es la historia, así está funcionando hoy por hoy, para este lado vamos, y también tenemos que entender que bajo todo eso hay un conjunto de bases de datos enroladas en NoSQL que son específicamente las bases de datos vectoriales. Bueno, hasta acá chicos, ¿cómo venimos? Bien, estoy bien entendiendo. Bueno, bárbaro, gracias Tomás, Luciano, Franco. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes, ¿les parece? Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Buena semana. Chao, chao.